Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Bienvenidos una vez más a mi canal, Nocturno Nocturna, que escuchas este relato. Te invito a ponerte cómodo y así recrear en tu mente cada escenario que en este relato voy a mencionar, debido a que todo lo que voy a contar es 100% real. No olvides darle me gusta y compartir a este video, e igual te invito a suscribirte al canal. El protagonista de este relato es mi amigo Omar. Esto tuvo lugar en aquella iglesia de donde anteriormente ya he contado varios relatos, es decir, aquella capilla que se encuentra en una zona rural, en el vecindario donde yo solía vivir anteriormente, en El Salvador. Aquel sitio, por si no lo recuerdan, es una capilla que se encuentra a unos 50 metros de la calle principal. Aquel lugar tiene un gran predio. La iglesia se encuentra de frente a esta calle y a un costado hay un gran salón y el convento. Sucede pues que aquel sitio, por no ser parroquia, las personas de la comunidad se turnan para ir a cuidar durante el día y también en las noches. Omar, como de costumbre, se había preparado con 3 de sus amigos y así llegar al atardecer, cuando ya el sol se había ido. Cuenta que él junto a 3 de sus amigos habían llegado más o menos a las 6:30 p.m. La noche se encontraba bastante tranquila. Ellos, como de costumbre, al llegar a la iglesia, pusieron sus maletines o maletas allá al final de aquella iglesia y se quedaron platicando afuera, observando y escuchando lo que sucedía en el vecindario hasta más o menos 9:30 o 10 p.m. Cuando ya era la hora de descansar, ellos cerraron las puertas de la iglesia y así decidieron quedarse como siempre allá al final, donde el coro canta en las misas. Cuenta Omar que pusieron sus colchonetas en el sitio y él había quedado en la orilla, es decir, cuando alguien entra a la iglesia y si se dirigía a donde estaban ellos, Omar iba a ser el primero que encontrarían. Sucedió pues que ya estaban acostados y de pronto Omar se quedó dormido y comenzó a soñar algo bastante extraño. Cuenta que en su sueño también se encontraban en aquel sitio y prácticamente parecía muy real lo que estaba soñando. Y justamente Omar estaba también en la misma posición, es decir, a la orilla de donde se había quedado. Su colchoneta era la primera que encontrarían. Cuenta que de pronto se escuchó un ruido extraño allá al final de la iglesia, justamente en dirección de la puerta principal de esta. Parecía como si alguien golpeara algo. Omar se quedó un poco extrañado y de pronto, en aquella iglesia, en la oscuridad, se comenzaron a escuchar pasos, pasos que venían avanzando lentamente desde allá atrás hacia donde ellos estaban. Omar, por ser el primero que se encontraba en la fila o en la línea donde estaban las colchonetas, sintió un gran temor, un miedo que para hacer un sueño, asegura, se sentía muy real. Y aquellos pasos seguían avanzando en la oscuridad. Dice que después él afinó su vista para ver de quién se trataba. Cuando él volteó a ver, dice que se llevó una gran sorpresa. Aquellos pasos cesaron y entonces, ahí enfrente se encontraba parado un pequeño hombre, quizás de 1 metro de altura. Parecía más un niño, pero su rostro decía lo contrario. De hecho, parecía más un viejito. Omar, al verlo ahí parado, se quedó muy extrañado y decía: ¿y este hombre quién es? Y Omar no se podía mover,
Prácticamente su cuerpo estaba paralizado. A como pudo, Omar le preguntó a aquel hombrecito: ¿quién eres? ¿Y qué es lo que estás buscando aquí? ¿Qué has venido a hacer? Pero aquel hombrecito con cara de viejito no le respondió. Cuando Omar le preguntó por segunda vez, aquel hombre dice que llevó su mano hacia su boca, metiendo así su dedo pulgar en esta, para después, desde su boca, dirigido por su dedo pulgar, lanzarle una escupida, es decir, lanzarle saliva, utilizando su dedo pulgar. Omar, como no se podía mover, no pudo quitarse, y aquella saliva le salpicó en dirección de su costilla, es decir, a un costado. Cuando aquello le cayó en su cuerpo, cuenta que sintió como si le pusieran ácido o algo que quemaba en este. Omar dijo: ¿y esto qué es? ¿Qué me acaba de lanzar? Porque esto arde y arde en serio. Entonces, él le volvió a preguntar: ¿quién eres? ¿Y qué has venido a hacer? ¿Qué fue lo que me lanzaste? Porque esto quema. Pero aquel hombrecito no le respondió nada, sino, lejos de responder, lo que hizo fue poner una cara o un rostro diabólico. Se puso a reír con un rostro que parecía ser el mismísimo diablo, el que estaba ahí parado enfrente de Omar. Y justamente en ese entonces, al ver aquel rostro horrible, Omar despertó de su sueño muy asustado. Pero fue acá donde se llevaría una sorpresa incluso mayor. ¿Por qué? Porque mientras él trataba de asimilar qué era lo que había soñado y tratando también de discernir quién sería aquel hombrecito, cuenta que comenzó a sentir un ardor en su cuerpo, y justamente aquel ardor venía en dirección de su costilla, como si algo le quemaba. Al levantarse la camisa, Omar descubrió que ahí justamente tenía una llaga, como una quemada. Y fue ahí donde él se quedó con un gran escalofrío en su cuerpo y sentía su sangre helada, porque aquella llaga o quemada la tenía justamente en dirección de donde le había caído la saliva o lo que aquel hombrecito con cara de viejito le había lanzado. Él no se lo podía creer y dijo: ¿entonces no estaba soñando? ¿Era real lo que estaba pasando? Y Omar, con mucho miedo, le habló a sus amigos y les dijo: despierten, despierten, miren lo que me ha pasado. Los otros tres amigos de él, muy asustados, dijeron: ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? Él les contó todo y les dijo que había soñado que un hombre pequeño, con cara de viejito, había estado parado ahí enfrente y le había lanzado algo. Y como prueba, les mostró aquello que tenía en sus costillas, es decir, la llaga que le había producido. Todos se quedaron desconcertados, encendieron las luces de la iglesia, pero en aquel sitio no había nada. E incluso salieron a los alrededores y tampoco. Todas las puertas de la iglesia se encontraban cerradas. Aquel sitio se encontraba en una profunda calma. Solamente un ambiente tétrico inundaba aquel lugar. Omar, cuando me contó esto, se notaba que estaba bastante nervioso. Y de hecho, esa noche cuando me lo contó, fue en ese mismo lugar que estábamos cuidando en aquella iglesia. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué pudo haber sido aquello? ¿Quién sería aquel hombrecito pequeño con cara de viejito? ¿Y por qué al lanzarle aquella saliva? Si era un sueño, ¿por qué cuando Omar despertó, Omar tenía aquella llaga en su cuerpo? Algo muy desconcertante que cuando Omar me contó, me dijo que no le había encontrado explicación. Si ustedes nocturnos tienen alguna idea de esto que le sucedió a Omar,
Con gusto estaré leyendo sus comentarios, ya que sus opiniones son muy importantes. Pero déjenme decirles que tengan cuidado nocturnos si ustedes frecuentan las iglesias o templos en las noches, debido a que en estos lugares es más fácil que se nos presente algún espanto o algún espíritu errante, debido a que el enemigo, es decir, el diablo, intenta correr a los fieles creyentes de esos lugares. Sin duda alguna, un relato de miedo que a cualquiera desconcierta, e incluso a mí. Gracias nocturnos por escuchar este relato. Si tienen una historia de miedo que deseen contar, la pueden dejar en mi correo electrónico o también aquí en los comentarios. Gracias nocturnos y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.